Felices y agradecidos de que continúen con nosotros en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Ramón Alburquerque. Él es dirigente del Partido Revolucionario Moderno, uno de sus fundadores y actual precandidato a la presidencia por esa entidad que el próximo domingo va a tener su convención. Buenos días y bienvenido. Siempre un placer tenerlo a usted por acá. Sí, muchas gracias. Para mí es un placer inmenso estar aquí en un programa de tanta penetración y de análisis tan juiciosos, de manera que para mí es un placer. Para nosotros conversar con Ramón Alburquerque siempre invita a diversos temas, pero tomando en cuenta la situación que vivimos en este momento y tomando en cuenta que ya esta semana en términos políticos va a haber una actividad importante en el PRM de la cual usted forma parte, quisiéramos preguntarle cuáles son sus expectativas con relación a las primarias que va a realizar el PRM el próximo domingo, y tomando en cuenta que usted es precandidato, o sea, va a enfrentarse al presidente Luis Abinader en esta contienda. ¿Qué esperanza tiene Alburquerque? Bueno, nosotros dentro del PRM no solo somos cofundador, sino el ideólogo, porque el propio presidente Luis Abinader rechazó la idea de crear un nuevo partido. Y también casi todos los otros dirigentes, el único que nos apoyó fue Hugo Tolentino Dipp. Por eso, en una entrevista, creo que fue en Alofoque, no sé, el presidente Luis fue preguntado quiénes realmente consiguieron el partido. Y él dijo, bueno, Ramón Alburquerque y Hugo Tolentino, porque no lo pueden negar. Ahora, lamentamos y hacemos un último llamado a las autoridades. Había una autoridad, un funcionario que son los que están responsabilizados por cada provincia. Eso es totalmente ilegal. La resolución 38-2023 de la Junta Central Electoral dice que los funcionarios públicos no pueden participar en los procesos de campaña, y esta es una campaña. Están violando la ley. Eso fue como cuando inscribieron al presidente. ¿Qué tenía que buscar ahí la honorable doña Milagros Ortiz? Violando la resolución, el presidente del partido, secretario administrativo, violando la resolución. Y lo peor es que estaban en Bonao y los compañeros le preguntaron, ¿quiénes van a pagar los delegados de Ramón Alburquerque y otros más? No, ellos mismos y los del compañero Luis. Eso es institucional. Los vamos a demandar después que pase el proceso por mal uso de los fondos del partido. Tienen que repartir todo con imparcialidad, con respeto a la democracia. Usted no se puede ir con demasiado zeta a la tinaja en materia democrática para servirse usted solo, porque eso implica que usted es un subdesarrollado mental que no está a la altura de lo que son las TICs, las tecnologías de la información y el conocimiento, y de lo que es la innovación tecnológica, cuando la tecnología y la ciencia invade las actividades de los seres humanos. Entonces encuentra una mente primitiva, sirviéndose ellos solos de lo que es de todo. Entonces, si no hacen un reparto como dicen el artículo 39 de la Constitución de la República, el principio de igualdad, las leyes electorales y todo eso, los vamos a demandar. Pero además ya que usted me preguntó, hay un desplome de la reelección. Y se lo estoy diciendo hoy. Y quiero que graben esta entrevista. Usted verá qué va a pasar. ¿Por qué? Porque los compañeros que fueron a juicio de ellos, que se sacrificaron, que trabajaron tan arduamente, que han sido ahora hasta despreciados ellos para ir a buscar tránsfugas de otros partidos, y a esos, cuando los capturan o los compran, vienen y le dan de todo, y al que se sacrificó, que ya se ganó lo suyo, no lo toman en cuenta. Hay una serie de humillaciones y la gente le va a dar duro a la reelección. La gente se va a desquitar. Oigan que se lo estoy diciendo hoy. Va a ser un barrido, se lo estoy diciendo hoy. Entonces,
nosotros creemos que estamos haciendo este llamado a la serenidad porque se han desbordado. ¿Cómo puede ser que el encargado, el superintendente de tal cosa, el ministro tal, encargado de una provincia, y usted ve que van, bueno, vamos a trasladar los delegados, vamos a hacer esto, con dinero del gobierno y del partido, la reelección no la van a imponer así, les va a ser difícil. Ingeniero, justo ayer aquí en este escenario teníamos al buen amigo y precandidato presidencial también, al igual que usted, Guido Gómez Mazara, y señalaba que hay una serie de ministros, directores generales, gobernadores, presionando a delegados suyos en determinadas demarcaciones para que desistan de apoyarlo y pasen a apoyar al presidente Abinader. ¿Eso mismo está ocurriendo con sus delegados? No, para con nosotros es peor porque somos digamos, el candidato a vencer desde el Palacio. Es peor, solo que eso nos gusta que lo hagan. Porque la gente tiene un sentido de protección de sus derechos y la gente tiene un sentido de dignidad, aún los más humildes. Recuérdese que Danilo Medina aprovechó la pandemia y pavimentó, alfombró los caminos y las calles de asfalto y de pesos, de dinero. Y la gente le cogió el dinero y le votó en contra. Como aquellas funditas de Balaguer. Claro, todos esos atropellos. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Sería bueno que en este programa de profundidades uno lo diga. Cuando el presidente ganó la presidencia, reunió un grupo de especialistas, de futurólogos. Ante este triunfo tan contundente, vamos a analizarlo y, presidente, vamos a recomendarle. Entonces le dijeron, usted no solo ha sido electo presidente, sino que usted ha quedado como el único líder válido del país. Tomen esto, como el único líder válido del país, porque fíjese, Leonel Fernández era un dirigente sólido, pero dividió su partido, se postuló y sacó 8% y ahora está luchando por crear un nuevo partido. Danilo Medina, otro formidable dirigente, pero tan pronto usted seguramente estará a merced de que lo busque un fiscal. Miren la fortaleza que tiene. Lo del penco fue un invento. Se diluyó Miguel Vargas y el Partido Reformista va en retiro histórico. Entonces, presidente, usted queda como el único líder válido. Entonces, fíjese, a los PLDistas no los toque para que usted, con esa actitud sectaria, si quisiera removerlo de sus cargos, va a dividir el país. Déjelo, porque esa gente no será opción para el 24. A lo mejor terminan votando por usted. Cúmplale el 10% que usted le ofreció a Leonel para que lo apoyara y atizara más la división del PLD. Cúmplale y dele casi lo que él quiera. Y entonces el PRM sepa que usted tiene un partido que el 95% PRD, gente que aprendieron con Peña Gómez, y el PRD, personas que no son suyas totalmente. Entonces, usted tiene la posibilidad de 20 años de gobierno si cambia la Constitución. ¿De 20 años? Sí, señor, pero oiga, es cierto lo que yo le estoy diciendo. Eso fue claro, eso júrenlo lo que fue así. Ya. Bueno, entonces, pero a él no le gusta la reelección. Entonces el hombre está en eso. Y yo este gobierno no lo doy por los gobiernos saqueadores del PLD hasta prueba en contrario. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay que tener cuidado con los propósitos que hay desde el poder. Tomar el PRM, quitarle la dirección que había sido electa por voto, ponerle una por dedo para que solo obedezca a él.
los PRMistas se han dado cuenta que no pueden dar ese salto al vacío con una persona que, si bien ganó ahora, es un improvisado político. Ingeniero, Entonces, le vamos a dar de verdad el merecido que tiene por haber humillado a un partido que tiene todo el derecho a ser respetado por su trabajo y por sus méritos, y no vamos a dar paso a un partido de improvisados, de bonitos, de popis y de cuestiones así. Es interesante lo que va a ocurrir el 1 de octubre. Sí. Usted habla de improvisado político, pero ese fue el candidato que llevó su partido y que ustedes pero apoyaron. todo, claro que sí. Entonces, pero ¿cómo estamos llegan a un diciendo, improvisado político? ante personas que tenemos experiencia, uno usa los recursos comparativos que el discurso reclama. Y es que una persona, por ejemplo, yo he ganado 21 veces contextos electorales, este es el primero que él gana. Entonces, desde ese punto de vista es así. ¿Por qué? Nosotros hemos ganado 8 convenciones a lo interno del partido con 70% mínimo, pero a nosotros nos eligieron 4 veces consecutivas senador de una provincia sin que mi partido nunca estuviera en el poder, pero por favor, y nunca usamos recursos públicos. Una vez en el Senado nos eligieron 7 veces consecutivos a unanimidad su vocero. O una vez con 24 senadores nos eligieron 3 veces presidente del Senado a unanimidad. Y nos opusimos a la reelección de Hipólito, que muchos me decían, pero tú estás aniquilado. Oponerte de esa manera. Salimos del poder en el 2004, salieron inmediatamente a aspirar a la presidencia del partido el compañero Emmanuel Esquea, el compañero recuerde que una entrevista pero el tiempo que nos está yendo y quiero preguntar. Virgilio Bello Rosa, don Rafael Abinader, don Tony Raful, y nosotros vinimos a decidir aspirar el 4 de enero del 2005, y en 3 meses y medio ganamos la presidencia nacional del PRD, el único presidente que tuvo el PRD, electo por voto secreto y directo. Lo ganamos en 3 meses y medio. Entonces es por eso que decimos que quien viene y gana por una sola vez no necesariamente debe creerse ese líder único y válido, porque la historia da muchos giros. Tomando en cuenta que el presidente de su partido es el ministro administrativo de la presidencia, y obviamente no sé si tiene alguna inclinación pública, pero es el ministro administrativo de la presidencia, el presidente es su jefe. ¿Ustedes consideran que van a tener un árbitro neutral para esta convención y van a respetar los resultados? No, porque él fue a inscribir al presidente, ahí mismo metió la pata. Él es como mi hijo, fui yo que lo formé, duró 11 años conmigo, su papá me lo entregó a los 18 años, me dijo, con un acto en Puerto Plata, con 500 personas, todos los amigos, le entrego la llave biológica de mi hijo para que usted me lo entregue, hecho político. 11 años con nosotros, de manera que no podemos tener otra cosa que no sea cariño y cosas, pero se le fue la mano y lo que está es como un dirigente del comando de campaña del compañero Luis. Pero van a respetar los resultados teniendo en cuenta las claro, mire, solo se respeta lo que es transparente y lo que es legítimo y donde no hay fraude, solamente lo único que hay que respetar. Ingeniero, si lo hacen de otra manera no se va a respetar, y eso se le dice de antemano, pero no nosotros. No se lo va a respetar el compañero del campo más recóndito si lo engañan más de lo que lo han engañado. Entonces, pero eso se dice con calma, porque al que se quiere pasar de listo, usted le da de manera contundente para que no se pare. Ingeniero, la situación de Haití, el manejo del presidente Luis Abinader, que es el presidente de su partido, por ser presidente de su país, con relación a Haití. Nosotros dijimos, todo lo que el presidente disponga ahora hay que apoyarlo porque constitucionalmente él es el que tiene el mandato para hacerlo. Ahora, en un análisis profundo, la
las clases, los grupos gobernantes en el país han sido perversos en el trato de República Dominicana con Haití. Es el único país del mundo, oigan lo que voy a decir, el único país del mundo que al nacer tuvo 54.642 kilómetros cuadrados. 54.642 kilómetros cuadrados. Porque cuando nació la República el 27 de febrero de 1844, fue con los linderos del Tratado de Aranjuez de 1777. Y por cobardía, por corrupción y antipatriotismo, falta de patriotismo, ese tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje de 1929 le redujo al país 4.642 kilómetros. El único país del mundo que sin perder una guerra ha visto su territorio disminuido en 6.200 kilómetros, porque vino Trujillo y al formar la comisión presidida por Peña Valle en 1936 y otra vez le cedió a Haití 1.632 kilómetros. Pero es un dato histórico, ingeniero. Pero no, pero actualidad. sí yo voy, pero Sí. no, pero ¿qué nos dice ese dato? La naturaleza antinacional de los grupos gobernantes, porque esos grupos se reconducen históricamente. Aquí no ha venido un salto histórico, un cataclismo que nos haya puesto un gobierno distinto a los otros, es una continuidad. Entonces, no pudo haber sido el manejo de todo esto más errático. Eso es profundamente errático. ¿Por qué errático? ¿Por qué? Mire, el 22 de septiembre, búsquenlo, yo puse un X o un tweet diciendo, dentro de 3 semanas se abrirá la frontera, el 22 de septiembre. O sea, faltarían 2 semanas, según su pronóstico. Claro, faltan 2, y ya el presidente dijo que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso fue una sobrereacción populista y a lo mejor reeleccionista. Eso fue una sobrereacción. ¿Por qué? Haití no tiene ejército. Ese problema del canal, eso se ha visto porque ese río siempre ha sido un motivo de conflicto. Hay 3 vías nada más para manejar un conflicto así. La binacional, eso que se firmó el 27 de mayo del 2021, donde prácticamente no se tiene todos los datos, pero prácticamente el país le autorizó a ello. ¿Por qué? Porque esa agua nos toca a los dos. Ahora, ¿qué es lo que conforme al tratado del 29 y otros no se puede hacer? Cambiar la morfología del río, la estructura del río, no se puede. Ahora bien, por eso hay que consensuar cualquier intervención que se vaya a hacer ahí. Lo más importante ahí no es que los haitianos usen el agua. Y perdón, ¿y por qué dije que es errático? Porque primero salió el propio presidente diciendo que el presidente de Haití o el primer ministro le había informado que eso era un grupo privado. ¿Qué tiene de importancia para República Dominicana que sea un grupo privado? Porque acaso en Haití el presidente puede decir, eso es un grupo que está haciendo eso y yo no sé, y él no es el presidente. Entonces lo que el presidente debió haberle dicho, mire primer ministro, no me diga eso, porque si usted dice que es un grupo privado, que usted no puede controlar, ¿qué usted me está diciendo? Que lo controle yo. Porque alguien tiene que controlar. ¿Qué usted hubiese hecho si hubiese estado en sus manos? Vamos a suponer que usted haya sido el presidente. Oiga, ¿qué yo hubiera hecho? Sí, porque está la vía, usted mencionó la vía nacional, pero hay otras vías. Las vías, así como estuvieron aquí en mayo, los llamo otra vez. Porque es como cuando usted tiene sus hijos. Usted nunca se puede cansar. Vía diplomática. No, claro, no se puede cansar de las relaciones ni del intercambio, porque esa es la vía. Entonces, si eso me falla, yo me voy a la OEA,
porque es que el país tiene que acumular documentación y una actuación diáfana que se vea ante el mundo que nosotros no andamos buscando una confrontación, que estamos actuando conforme al derecho internacional público, a los tratados y los convenios de ambas naciones, que lo estamos respetando. Ellos no lo respetan, pero nosotros sí, entonces, con buen juicio, tenemos que respetarlo para tener argumentación, para si fuere lamentablemente necesario llegar a vías de hecho, tener las argumentaciones, documentaciones para probar que ese no es nuestro deseo, sino que agotados todas las vías, hemos tenido lamentablemente que llegar ahí. Si no funciona la OEA, la OEA de cierto ha sido demasiado parca, demasiado lenta, porque esto se sabe hace 15 días, y ahora es que viene a hablar, ahora es que viene a hablar. Incluso esto se llevó a la ONU y la OEA no había aparecido cuando la regional, el ente regional es la OEA. Sí. Entonces, hay dominicanos que dicen, pero eso no funciona, la OEA no funciona, la ONU no funciona. Entonces yo le pregunto, ¿y qué usted va a hacer? ¿Ir a invadir a un país sin ejército? ¿Y cuál sería la tercera? Entonces, no, la tercera es la ONU, donde parece que estamos ahora, y la OEA que despierta. Esas son las vías. Reabrir nuestra frontera porque el gobierno no tiene dinero para echarse encima. ¿De qué vive la frontera? De ese comercio fundamentalmente, porque ¿cuáles son las industrias que hay? ¿Cuál es la producción agropecuaria, volumen? No, solo vive de eso. Y un gobierno que ahora mismo está en aprieto financiero de tal magnitud que hay casi la mayoría de los contratistas de grandes obras tiene meses que no le paga, ¿y cómo se va a echar encima? Eso, subsidiar la vida de los, sería demoler, entonces sería nosotros crear una bomba de tiempo de este lado. No tiene eso sentido y por eso hace el 22 de septiembre dije, no, ese cierre de la frontera es insostenible. Además que ya abiertas las vías del diálogo conforme al derecho internacional público y los tratados que tenemos, ya ese cierre no tiene sentido. Y por eso van a tener que reabrir. Abramos un paréntesis ahí un poco amplio con relación a eso que usted señala de la falta de pago a contratistas y de la situación financiera por la que atraviesa el gobierno. No, que ustedes saben que el crecimiento económico, lo sabe muy bien Esteban, ha caído estrepitosamente de 5 que estaban, se está hablando de 1.4, y lo primero que se achica es el flujo de dinero. Entonces, el abrir tantas obras que no estuvieron planificadas, una obra aquí, una obra allí, eso es muy bueno, maravilloso, pero eso tiene una consecuencia. Si usualmente los hogares dominicanos, si no tuvieran las madres que llevan la contabilidad de los chiquitos, los hombres gastaran lo que gana la familia en 2 semanas. Y eso es lo que pasa. Hay ahora una estrechez financiera aguda. ¿Por qué no se ha continuado el muro de la frontera que parece que se ha olvidado? Porque tiene como 3 meses que no hay un centavo. El canal se bebió eso. Se lo tomó. Es que, oiga, tenemos que retomar los problemas del país. Yo siempre he dicho que tenemos 30 años celebrando un crecimiento económico muy del 5% sin darle mérito a quien lo provoca, que son los dominicanos de fuera, que envían 11 o 12 mil millones de dólares de remesa nada más, pero que en naturaleza envían en cajas, tanques y en paquetes, que envían ropa, comida, electrodomésticos y vehículos, medicina y vehículos, instrumentos de todo tipo y vehículos nuevos y usados y artefactos,
Y eso los especialistas, ojalá el Banco Central debería completar esas estimaciones, porque es muy fácil conocer lo de las remesas por las instituciones que lo hacen, pero esos envíos pudiera, muchos especialistas me han dicho, vinculado a las casas remesadoras, dicen ellos, y a los que mueven cargas, que pudiera llegar a los 5.000 millones de dólares, porque es rara la familia que no recibe mensualmente o semanalmente algo. Y luego es que el 20% del turista es étnico, vienen los dominicanos aquí y traen consigo dinero en efectivo, tal vez traen 9.999 para no llegar a los 10.000, para no llegar a los 10.000, traen sus tarjetas y traen sus chequeras. ¿Y cómo es que se sostiene Son las remesas de la bolsillo. venta de todos esos apartamentos y todas esas ofertas inmobiliarias? ¿Y cómo es que usted va a campos donde usted ve que no hay prosperidad alguna y sin embargo hay una casa que se construye? Y jipetones. Entonces, todo eso son los dominicanos y nosotros tenemos estimaciones de que puede pasar de los 20.000 millones y a eso se debe. Pero hace 30 años que aquí no hay un proyecto de prosperidad para la clase media y los de abajo, todo es para los de arriba. Ingeniero, vamos a hablar un poquito de su partido. El diputado Miguel Gutiérrez acaba de renunciar a su curul, casi 3 años después de la situación que se le complicó en los Estados Unidos su apresamiento, y no había tomado ninguna medida a su partido. Ahora van a buscar una alterna para su sustitución, pero él Mire, tuvo que renunciar. Qué buena pregunta, porque la gente no está obligada a recordar todo lo que uno hace, pero fui yo como presidente del PRD del 2005 al 2009, que en las elecciones del 2006, por primera vez en la historia de la República, propuse a la Comisión Política, y así lo acordamos, primero, exigir cartas de buena conducta de la Procuraduría General de la República a todos los precandidatos a posiciones del partido y para cargos selectivos. Pero ahora se exigía por ley, Pero como quiera se colar. Pero sí, pero estoy diciendo que fuimos nosotros los que hicimos eso por primera vez. Que tenían que traer una carta de la DEA, de la Interpol y de la Procuraduría y de la DNCD, diciendo que no tenían ningún caso pendiente y todo eso. Y la prueba antidoping, bueno, por cierto, recuerdo que vinieron de una vez 2 dirigentes altos del partido, se fueron donde en unos laboratorios y me trajeron a mí 3 millones de pesos. Mire, vamos a decir que el análisis de Amadita va a costar, de esta gente, va a costar 1.000, pero ellos nada más nos van a cobrar 350. Dirigentes de mi propio partido me trajeron eso a mí. Y yo le dije, ustedes son capaces de concebir eso y de hacerlo tan rápido. Así está la corrupción en este país. Bueno, nosotros creemos que los partidos políticos tienen que propiciar una ley. Y yo estoy dispuesto a escribirla y hacerla. ¿Por qué? Porque el partido político, contrario a lo que la gente cree, no tiene el derecho, si no hay una sentencia que tenga la característica de lo definitivamente juzgado, de negarle los derechos civiles y políticos a una gente. Usted puede saber en sus interiores que ese fulano es un narcotraficante, pero usted, si no ha sido sentenciado y condenado, no le puede permitir, no le puede prohibir que sea candidato. No se lo puede prohibir. Pero porque del manejo que ha dado su partido a esa situación. No, pero claro, porque el partido tenía que suponer la inocencia de esa persona. Es que la falla no está en el partido, está en la ley. Entonces, si queremos que el partido tenga la fuerza para prohibirle, como debe tenerla, porque el partido debe ser el garante de la honestidad política ante el país, tiene que haber una ley que diga que debido a que este mal del milenio o del siglo, como usted le quiera poner,
es tan grave y ha alcanzado una presencia tan detrimental en el tejido de la sociedad, esto del narcotráfico, del terrorismo y del lavado, si se quiere, y esto y lo otro, por un simple rumor o por tal cosa, la persona que aspire a un cargo electivo tiene que demostrar totalmente su inocencia para poder permitírsele que sea candidato. Ingeniero. Si no se hace eso, ahora, yo sé también, porque no soy inocente, que hay candidatos, porque eso de decirle a la oligarquía, de decirle a los riferos, de decirle a los banqueros, a los narcotraficantes y a los lavadores, como les decimos nosotros, que tenemos lamentablemente un Congreso y un gobierno lleno de esos activistas y de esos practicantes y de personas, de esos, solo se lo decimos nosotros, pero aquí no hay ningún político que haga eso. Todos quieren el dinero de esa gente. Ingeniero, y los cogen. Y yo, que he sido y he estado dentro de los comandos de campaña por varias veces, yo he dicho varias veces, no coge ese dinero porque usted sabe que ese hombre está metido en esto. Dice, no, pero yo digo como dice Leonel, bueno, si no está condenado, porque Leonel cogía el dinero y los PLDistas fueron los que salieron a la opinión pública a decir que ellos cogían el dinero de cualquiera si una persona no estaba condenada. Y lo justificaron todo y de ahí para acá, si uno lo hace, han replicado la han práctica. replicado. Ingeniero, ¿por qué razón usted no aceptó la designación como presidente del Consejo de GEGIT o de TET que le hizo el presidente Luis Abinader? Mira, buena pregunta, pero no quería, como eso hace tanto tiempo. Sí, pero usted lo aceptó y respondió que eso no fue lo que se habló. No, porque eso fue una designación perversa, muy calculada y muy perversa. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Esa empresa la creé yo, como creé TED, la UER, tú lo sabes muy bien, en la ley De electricidad. 125-01, porque fuimos nosotros que ante una visita que nos hizo el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID conjunto a la presidencia del Senado, ellos fueron allá. Los representantes aquí nos dijeron, mire, presidente del Senado, a usted se le reconoce como una persona con conocimiento sobre el sector energético. Y así como usted ha introducido la ley de seguridad social, la ley de medio ambiente, de todo esto, que usted tendrá el mérito un día de ser el propulsor de todas esas leyes, la más grande reforma de este país. Pero sin embargo usted no aceptó la posición de presidente del Consejo de Administración de GEGIT. Y usted es un hombre tan brillante, cree que yo soy un robot que voy a responder exactamente como usted quiere. No, una pregunta. No, yo tengo mis introducciones cortas, yo tengo mis introducciones. Entonces, fueron ellos y me pidieron apodérese para que el país tenga una ley de electricidad, porque son 3 proyectos que han fracasado, ya tenemos 9 años, y eso es básico para que vengan a invertir en los diferentes sectores. Entonces yo le dije, mire, acepto el reto, y tomé los 3 proyectos que habían fracasado, hice uno solo, y entonces introduje la reforma que tanto se había deseado, convertir la CDE en CDEE. Entonces, una noche a las 4 de la tarde, una tarde a las 4, un domingo, y amanecí la noche entera. Y ahí introduje, creé la EGIT, creé la ETET, la UER, y entonces la CDEE. Bueno, y como éramos presidente del Senado y ya habíamos introducido el proyecto, entonces le envié esa reforma estructural a César Sánchez, que era el administrador, y le dije, respóndeme en 2 horas, estúdialo si está de acuerdo, porque esta tarde voy a introducir eso y a lo mejor lo aprobemos en primera lectura. Bueno, pero se creó la ETET en el gobierno de Hipólito, se creó la UER, pero la EGIT no. La EGIT se creó en el 2007 y entonces esa empresa la hicieron de modo que el jefe pleno y total sea el administrador.
El administrador es quien convoca, el administrador es el secretario del consejo, el administrador lleva las actas, es todo. Y entonces tiene como un presidente gomígrafo puesto ahí. Entonces, en un decreto, el decreto ya como 319, me meten a mí en el número 14 como presidente ejecutivo de la EGI. Ahí viene la perversidad. Esa empresa no tiene presidente ejecutivo. ¿Para qué tú le dices a la población que me han nombrado presidente ejecutivo para llevar la percepción? Pero yo, humilde, hablo con el administrador, amiguísimo mío, y me dice, mira, yo digo, ¿y cómo son las cosas aquí? No es que a mí me interese, yo lo voy a rechazar, pero ¿cómo es la cosa? Digo, ¿cuánto ganas tú? Me dice, el 600,000 o casi 600,000 pesos. Ahora el presidente gana 207,000 y yo soy que convoco, tal como es. Entonces me pusieron en un lugar ridículo, como para ridiculizarme. Entonces, cuando el presidente me llama, mira qué es eso, digo, pero es que tú me nombraste en un decreto perverso y yo eso tú sabes que yo no lo acepto. Era el porque... Ministerio de Energía y Minas que usted se le había prometido. No, hombre, oiga, yo fui ministro a los 28 años. Yo fui el coordinador técnico nacional de Jorge Blanco cuando yo tenía 27 años. Yo dirigí el INDOTEC, el Instituto Dominicano, el Centro Científico Tecnológico más grande del Caribe, cuando yo tenía 24, me nombraron. Entonces, fui presidente de la refinería al mismo tiempo que fui secretario técnico de la presidencia. Todo eso, yo no puedo tener, yo no estoy en política de que para buscar un cargo que si no me lo da, no. Ingeniero. Ahora sí pongo en su sitio a quien se propasa conmigo, porque lo único que yo tengo es mi dignidad, porque ni siquiera... ¿Y eso fue lo que usted hizo con el presidente Luis Abinader, ingeniero? Ponerlo en su sitio. Claro que sí, y más, y lo voy a seguir poniendo en su sitio, ingeniero, porque se propasó conmigo. Eso sí, le dije lo que tenía que decirle en Palacio, y por tanto seguimos en la lucha política. Por eso hay mucha gente que dice que usted está picado. Hay muchas, incluso en el chat. ¿Y por qué hay que negarlo? Pero estaba picado en ese momento, pero ya eso se me ha quitado y lo que quiero es derrotarlo a él. Ingeniero, usted ha traído un libro que se llama la pregunta es otra, Tratado de Energía Moderno. Que tiene un enfoque bien holístico de lo que es la energía, pero yo tengo una pregunta tocando el tema energía. Un librazo, y es, 800 páginas. Ha vuelto la crisis en el servicio eléctrico, hay apagones por doquier, o sea, sigue siendo invivible el tema. Entonces mi pregunta es, en caso de usted ganar la convención interna y digamos la presidencia de la República, ¿cuál es su propuesta para solucionar de una vez por todas el problema eléctrico en la República Dominicana? Brevito, ingeniero, que ya no tiene brevito. Ese tema no es brevito. De estos apagones, y si ustedes alguna vez dieron seguimiento a nuestros tweets, no cesábamos desde el primer día de gobierno diciendo: compañeros, no se llenen de ilusiones ni de alegría. Iniciamos el gobierno. El sector eléctrico, si usted pierde una hora, se le convierte en años después, porque cada proyecto del sector eléctrico, el que toma mínimo tiempo, toma 3 años en desarrollarse. Y entonces lo que usted no hace hoy lo lamenta dentro de 3 años de una manera dolorosa. Y luego decía yo, el país necesita que se instale 1.200 megavatios en tales lugares, pero así mismo se lo decía, 400 en el área de Boca Chica, tantos en Asua, tanto en las áreas de San Pedro de Macorís, donde puedan llegar el gas natural de la planta que tenemos en Andrés. Todos se lo estuvimos diciendo. Se concentraron en el tema de Manzanillo, en los 800 megas de gas natural, que hay que construir además una planta en los 600. Bueno, y decía,
Si no hacemos esto, vamos a ver elecciones con apagones. Oiga, si usted buscara nuestros tweets, los va a encontrar todos. Ahora ya tenemos el problema. Pero es que el es problema así. está arriba ¿Por ya. qué? Porque el país tiene aproximadamente 700 megavatios de capacidad instalada y la demanda 7.000 megas, y entonces la demanda aumenta 3% anual. Hay que instalar cada año mínimo 200 megas. Entonces, lamentablemente hemos caído en esto, que un programa de gobierno o una obra de gobierno que conjure esta vergüenza de 50 años en crisis, tiene que partir de las instalaciones de las plantas en barcaza que se necesitan de inmediato, pero sobre todo de las pérdidas de las distribuidoras, porque ¿para qué instalar más generación si es para perder un 40% de la misma? Esto de que perdiéramos tiempo por la pandemia y por la rotura de la cadena de suministro se entiende, pero ese tiempo perdido en vacilaciones, en las licitaciones para comprar los medidores, para comprar toda esta cosa, eso es lamentable. Nosotros cumpliríamos rigurosamente con los planes de expansión y estudiaríamos desde ahora la posibilidad de instalar 3 small SMR, se llaman los reactores modulares pequeños en planta nuclear. El país necesita 750, diversificar más, porque ya la energía nuclear es totalmente considerada como una energía limpia, y así lo ha considerado las Naciones Unidas y todo esto, y aprovechar al máximo las plantas solares, plantas eólicas y plantas medianas y pequeñas. Qué pena, ingeniero. Siempre es un lujo conversar con usted y uno se inspira escuchándolo y todo, pero el tiempo se terminó. Le preguntaron a Guido ayer del chat. Preguntas del chat. No, porque sí, el libro va ahora. No hubo preguntas, hubo muchos comentarios en el chat. Hay algunas intervenciones de los amigos televidentes. Yo no voy a formular preguntas del chat porque ayer no le preguntaron a Guido, para que sea en igualdad de condiciones que vengan los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno. Me pueden hacer todas. No, la gente está muy activa con usted, muy activa. Todas las preguntas. ¿Qué usted opina de los demás precandidatos, no el presidente, los otros que han sido valientes y se van a enfrentar al poder el domingo? ¿Y qué dicen sus números, ingeniero? Bueno, antes de pasar al libro, para concluir brevemente, por los favor. números yo prefiero que sea el 1 de octubre que se diga. ¿Por qué? Porque el voto, esta primaria, es una primaria reprimida, porque han mantenido los reeleccionistas ofreciéndole a compañeros abatidos por la economía, de todo. Y entonces muchos tenían miedo de expresarse. Ahora es que empiezan ya desilusionados, sabiendo que no van a recibir nada. Pero mire, el presidente todavía luce popular en las mediciones externas que se Sí, hacen. externas, pero ahí incluye la popularidad mía, se la agregan a él porque solo lo cuestionan a él como PRD, como PRM. Y a mí hasta me gusta, para que el gobierno no luzca débil. A mí me gusta que todo lo que tenga el PRM se lo atribuyan a él. Pero el 1 de octubre vamos a saber quién tiene. ¿Con cuánto usted gana? ¿Cuánto tiene? No. Va a ser la gran sorpresa. De eso no hay duda. Y, bueno, mire, este tratado de energía moderno es un libro que nace de una meditación profunda. Nosotros estudiamos qué libro hace falta en el mundo. Es que en un solo texto, biblioteca de energía, eso lo hay en todas partes. Ahora, que en un solo libro le analice a usted el flujo de la energía desde el universo y luego entre en cada tipo de fuente de energía, desde la solar, la hidráulica, eólica, geotérmica, marina, carbón, petróleo, gas natural, electromagnética, láser, cuántica, hasta llegar a la fisión nuclear y a la fusión nuclear, cómo producirla, los tipos de plantas, todo esto
contenido en un libro, por eso tiene 27 capítulos, pero además que tiene todos los elementos para que cada país pueda formular una política energética coherente y que funcione. Cómo instalar y manejar lo que se ha llamado la transición energética, que es un compromiso mundial del país para luchar contra el cambio climático. Cómo establecer una ley eléctrica, cómo las tarifas eléctricas, hasta las unidades de medida, no hay obra. Por eso será un libro de texto. Pero además... A nivel personal también hay como una guía. Pero además, como las matemáticas, las altas matemáticas que suelen ser complicadas para la mayoría de la gente le huye a eso. Y además, como esas altas matemáticas solo son útiles para el diseño de los equipos y el diseño de las plantas, nosotros tratamos de colocar aquí el mínimo de esas altas matemáticas a los fines de poder presentar el libro en un lenguaje hermoso, en un lenguaje atractivo, contagiante y subyugante. ¿Cuánto cuesta y dónde está disponible? Bueno, el libro? Se está vendiendo en el economato de la UAS y se va a vender en Amazon, pero todavía no tenemos el arreglo. Creo que en Amazon se va a vender como a $100, pero se está vendiendo bastante al teléfono 809-567-9030. 567-9030 con una llamada, pues, y se está vendiendo ahora la versión a colores, porque es una versión de muy altísima calidad, de máxima calidad, en 4,000 pesos. Ahora, la versión a 2 colores nada más se vende a 3,500. Repita los números, ingeniero, por favor. 809-567-9030. Y como a ti te gusta tanto el comercio, vamos a negociar para que tú lo Bueno, Roca, ahí está. Está buena la propuesta. Vamos a hablar de eso luego de la pausa. Y antes de la pausa nos vamos con Víctor Bautista. Hoy va a hablar precisamente, ingeniero, del tema que usted estaba tocando con relación a cómo debe resolverse el tema haitiano, si a través de la diplomacia. Él va a hablar de cómo se está gestionando el tema haitiano. En 2 minutos, Víctor Bautista.